Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos contando todo lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Por boca de David tu siervo dijiste: cómo se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vayamos una vez más, mis hermanos, a invocar el nombre del Señor. Damos gracias, Padre Celestial, en esta noche. Nosotros ponemos este tiempo, Señor, bajo tus pies, Señor, reconociendo que tú eres el Señor. Tú eres el que en tu providencia nos permites hoy estudiar esta porción de tu palabra, porque tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella como pueblo tuyo. Oh, Señor, que podamos aprender de ti, a tus pies. Ayuda al que está hablando, ayuda a los que están oyendo, Señor. Ayúdanos, Señor, que con un mismo corazón abierto y dispuesto podamos recibir esta tu bendita palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, tenemos hoy tremendo pasaje delante de nosotros. El título de este mensaje es el conocimiento del señorío y del poder de Dios. Y es bien importante este mensaje, mis hermanos, porque un conocimiento de Dios determina qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos. Nuestro conocimiento de Dios y su poder determinará, mis hermanos, cómo vamos a responder a diferentes circunstancias, sean favorables, sean difíciles, sean buenas, o sean complicadas, como el texto que tenemos delante hoy. Y ahí justamente vamos a ver cómo la iglesia, mis hermanos, que conocía a su Dios, conocía su soberanía y su poder. Y una iglesia así, mis hermanos, fue una iglesia llena de convicción. Aún delante de los retos, delante de la oposición, de la persecución, de los enemigos de Dios, ella va a actuar con determinación cuando conoce realmente cuál es la voluntad de su Señor. Porque cuando, mis hermanos, la iglesia no conoce a Dios, no conoce su voluntad, no conoce su palabra, mis hermanos, la iglesia va a tomar decisiones equivocadas, se va a ensimismar en sí misma. Se va a poner se va a ver a sí misma en vez de ver a Dios, va a ver las circunstancias sin saber realmente lo que Dios ha hecho por ellos. Una iglesia que no conoce a Dios, mis hermanos, está destinada a una falsa adoración, un servicio deficiente y a vivir llena de temor ante hechos desfavorables. Ahora, la iglesia de Hechos es una iglesia bien tremenda, especialmente esta iglesia en Jerusalén, y tenemos mucho que aprender de ellos esta noche, mis hermanos. Para que podamos aprender, como dice la Escritura, el pueblo que conoce a su Dios, ¿no?, se esforzará y actuará. Y eso se trata esta noche el mensaje, mis hermanos, conocer lo que Dios, quién es Dios realmente, mis hermanos. ¿Quién es ese Dios a quien nosotros adoramos? Y cómo eso afecta realmente nuestro vivir delante de Él. Entonces, primeramente, vemos que Pedro y Juan llegaron a dar un reporte a la iglesia. Ellos habían sido arrestados por predicar el Evangelio, habían sido interrogados, habían sido amenazados. Y ante eso ellos habían respondido con valor: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego en el versículo 21 ellos dijeron, o más bien lo que aconteció fue, y ellos después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, ¿no? Ellos respondieron con valor, pero fueron vueltos a amenazar por el Sanedrín.
Y ahí es donde continuamos hoy. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Entonces dice que vinieron a los suyos. Cuando dice que ellos vinieron a los suyos, mis hermanos, lo más seguro es que no era a la totalidad de los creyentes, porque como vimos las veces anteriores, primero se convirtieron 3,000, en la última predicación de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Había sido bien difícil que se reunieran todos, pero había unas personas que eran bien relevantes en ese momento, muy seguro presentes. Algunos de los que podrían haber estado ahí eran el resto de los apóstoles, que estaban muy interesados en cuál había sido la resolución del Sanedrín sobre la predicación del Evangelio. Seguramente estaban los ancianos de la iglesia, tal vez algunos de los 120 que habían estado en Pentecostés, y muy seguramente muchos de los creyentes que habían estado orando delante de Dios al enterarse de que Pedro y Juan habían sido arrestados. Y todos estos creyentes que están aquí reunidos escuchan lo siguiente. Dice que ellos le contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Lo más probable, mis hermanos, es que ellos contaran todo lo que pasó, desde la sanidad del hombre cojo, la predicación del Evangelio, el arresto, el interrogatorio, la liberación. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, nos resalta por medio de Lucas lo siguiente: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. En referencia al versículo 18 y del capítulo 4 que dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces el enfoque o el foco del relato, mis hermanos, está en la prohibición que había hecho el Sanedrín, que habían hecho estos sacerdotes, estos ancianos de Israel, de prohibir que se enseñara en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, muy interesante, mis hermanos, notar que no se le prohibió que ellos siguieran haciendo milagros. Obrando, aunque ellos no eran los que hacían los milagros. No se les prohibió reunirse, no dijeron, bueno, no se congreguen más. Tampoco les prohibieron hacer actividades. Lo que les prohibieron fue seguir hablando del Señor Jesús, porque si algo, mis hermanos, que el diablo quiere prohibir, es que se hable y se predique al Señor Jesucristo. Hay lugares, mis hermanos, donde supuestamente se hacen muchos milagros. Hay congregaciones llenas de activismo. Y aún, mis hermanos, de nuestros días hay grupos de creyentes llenos de tradiciones de hombres, psicología humana, humanismo, pero sin predicación del Evangelio, sin predicación de Jesucristo. Eso es lo que quiere el diablo, hermano. Él no quiere prohibir tal vez que estemos aquí todos reunidos, sino que se proclame al Señor Jesucristo, que se proclame la verdad de la palabra de Dios. Y en todos esos lugares, mis hermanos, donde eso pasa, hay algo en común. No se está predicando el Evangelio, ni se enseña quién es Dios conforme a las Escrituras. Se enseña otro tipo de Dios, un Dios falso, un falso conocimiento de Dios. Un falso Jesucristo, un falso evangelio adulterado muchas veces. Por eso, mis hermanos, hay iglesias que con o sin persecución han seguido la orden o los designios del diablo de no enseñar la palabra de Dios. Y por ello no conocen a Dios, no conocen la obra de Jesucristo y mucho menos la voluntad de Dios para la iglesia. Mis hermanos, y la iglesia en este mundo adverso está en continuo asedio para que nosotros dejemos de proclamar la verdad. La verdad, nosotros en muchos países, mis hermanos, en China, tú vas a China y tú dirás, bueno, es que allá los cristianos no dejan reunirse, ¿no? Allá hay las iglesias que se registran pueden reunirse, pero tienen que predicar no la palabra de Dios, y no el Jesús de la Biblia, sino el Jesús comunista, ¿no? Un evangelio conforme al partido del gobierno. Entonces, mis hermanos, el diablo muchas veces no es que vaya a querer acabar con la iglesia en cuanto a sus reuniones, sino que va a querer distorsionar lo que en ella se enseña. Va a querer callar la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Y cómo deberíamos responder en una situación así, no? A ver, ¿cómo respondió la iglesia? Porque, ¿cómo se debería responder? Dice, y ellos, en el versículo 24, habiéndolo oído, ¿no? Entonces, yo en el reporte de Pedro y de Juan, las amenazas de los principales sacerdotes y de los ancianos de Israel. Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Porque lo que ellos van a hacer, mis hermanos, va a ser algo que, como vimos la vez pasada, así como Pedro respondió contundentemente, eso marcó cómo sería la predicación de la iglesia hasta el día de hoy. Cómo la iglesia nos amedrentaría ante las amenazas. Esto iba a marcar, mis hermanos, cómo la iglesia respondería en todas las épocas, o cuál debía ser su respuesta. Porque, mis hermanos, hay un ejercicio bien interesante que podríamos hacer. Piense por un momento que esto nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos aquí en esta época y entra el hermano Pablo con otro hermano recién saliditos de la cárcel y vienen a contarnos que fueron arrestados porque estaban predicando
ahí aquí en alguna plaza o en algún parque Ciudad Bolívar el evangelio, ¿no? Los arrestaron. Y les prohibieron y amenazaron para que no vuelvan a predicar de Jesucristo. No para que no nos reunamos ni hagamos actividades, sino para que dejemos de hablar del Señor Jesús. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermano? ¿Cómo responderíamos? Y podríamos el ejercicio de pensar diferentes respuestas. Algunas respuestas de las que puse acá las escuché durante la pandemia en algunos lugares, cuando se prohibió reunirse. Dice, tal vez habría algunos mis hermanos que dirían, bueno, es lo que hay que hacer, ¿saben qué? Ante tal cosa hay que ser prudentes, mis hermanos. Tal vez deberíamos parar un tiempo, calmarnos, esperar que las cosas se calmen, que el ambiente sea más propicio. Debemos dejar de predicar la palabra del Señor Jesús por un tiempo. Tal vez algunos responderían, o tal otro dirían, no, es que hay que ser sabios. Hay que pensar bien cómo vamos a hacer las cosas de ahora en adelante, porque si no nos arrestan, miren las amenazas que hay. O tal vez diríamos, es que el Señor dijo, mis hermanos, que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Debemos pensar bien los siguientes pasos. O sea, que nos terminen arrestando por predicar a Jesús. No, tal vez otros más religiosos dirían, debe ser una advertencia del Señor, mis hermanos. Eso de estar predicando tanto la palabra, miren qué peligroso. No, deberíamos bajarlo un poco a la intensidad, ¿no? Para que no se ofendan los de afuera, para más calmado, ¿no? Tal vez otros sugerirían y dirían, no, mis hermanos, la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Entonces, porque el que desobedece a la autoridad obedece a Dios, mis hermanos. Entonces, si la autoridad dice que no se puede predicar, no se puede predicar. Tal vez alguno diría así. Otros, como dice el hermano Miguel Núñez, tal vez no dirían nada, pero ya habrían decidido en su corazón qué van a hacer, ¿no? Y muchos tal vez dejar de hablar del Señor Jesús, dejar de congregarse, enfriarse, asustarse. Todas esas respuestas, mis hermanos, no serían más que meras excusas de un pueblo que no conoce realmente a su Dios y cuál es la voluntad de Dios y su poder. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Una respuesta, mis hermanos, bien diferente, de gente que realmente conocía a Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos, mis hermanos? ¿Cuál fue su respuesta? Ellos clamaron a Dios. No dijeron, bueno, vamos a tocar nuestras influencias en el gobierno, a ver si nos dejan de molestar, o vamos a contratar a fulano que tiene buenos contactos. No, ellos buscaron al que está sobre todos. Ellos fueron al trono de la gracia, unánimes, de común acuerdo, sin dudar. Ellos alzaron su voz. Fueron al trono de Dios a buscar el oportuno socorro. De parte de Él, no de parte de los hombres. Entonces, mis hermanos, una iglesia que conoce a su Dios, en el momento que surge una necesidad, que surge una persecución, que surge una circunstancia adversa, mis hermanos, sabe a quién tiene que buscar. A Dios. Y esa es nuestra primera respuesta, mis hermanos. Cuando estamos en circunstancias difíciles, ante problemas, situaciones que no comprendemos, cosas del enemigo, asediados por el pecado, asediados por los hombres, nuestro primer refugio, mis hermanos, el primer lugar al que tenemos que buscar es en Dios, a Dios. A Él es que deberíamos acudir, porque Él es quien puede librarnos. Está sobre todas las personas de las que podríamos clamar. Mientras otros confían en su propia sabiduría, mientras otros confían en sus propias influencias, capacidades, nosotros, mis hermanos, tenemos un Dios vivo en el cual confiar, quien creemos, al cual levantar nuestra oración. Entonces, hay varias cosas que resaltar, mis hermanos. Ellos comenzaron la oración adorando, antes que pidiendo. Ellos dijeron, soberano Señor. ¿No? Ellos conocían a Dios a quien clamaban. No era un fulano más, no era otro igual a ellos, era uno que estaba sobre todos. La palabra aquí en griego, mis hermanos, la palabra déspotes. Se podría traducir como gobernador absoluto, como la palabra déspota en español, que no en un sentido malo como lo usamos hoy en día, sino de amo absoluto, Señor, Rey supremo. Ellos sabían que era el Dios y el Rey, el amo de todas las cosas, mis hermanos, Señor, que sobre todas las cosas. Ellos sabían que estaban orando, mis hermanos, al que quita y pone reyes, que cambia los tiempos. Ellos sabían quién es Dios, mis hermanos. Y no solamente esto, dicen, tú eres el Dios, no hay otro Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Estaban diciendo, tú eres el creador. Tú eres el que hiciste todas las cosas. Tú hiciste a esos hombres que nos amenazaron. Tú hiciste este mundo, todo lo que hay en él,
te pertenece a ti. Ellos sabían quién era el dueño absoluto del universo, mis hermanos. Y ese es Dios. Están adorando a Dios. Ellos sabían, no hay nadie mayor que tú, oh Dios. No hay otro superior a ti al cual acudir. Conocer a Dios, mis hermanos, quién es Él, cambia completamente nuestra respuesta. Cambia cómo adoramos, cómo oramos. Fíjate que no vinieron a decir, bueno, papito Dios, Diosito mío de mi corazón. ¿No? Él no es un Señor más. Él no es un Dios chiquitito. Él no es nuestro igual. Es más, nadie es igual a Él, mis hermanos. No hay semejante a Él. Él es el Señor Supremo y nosotros somos sus criaturas y acudimos a Él en reverencia, en solemnidad. Muchas de estas cosas que tiene la iglesia de mis hermanos en hecho hoy en día se ha perdido. Alguno va a alguna reunión de oración. Yo he estado en alguna reunión de oración que parece un circo, mis hermanos. Cero reverencia, cero solemnidad. Otras parecen un cementerio. Otra parte que estuvieran hablando con cualquiera o que no estuvieran hablando con la pared en algunos lugares, mis hermanos. Porque a veces no sabemos con quién estamos hablando, ante quién nos presentamos. Ellos saben que están presentando ante el gobernador del universo. Ellos saben que no era el alcalde, no era el presidente, no era el policía, ante el cual nosotros solemos hablar con respeto. Pero a veces nosotros respetamos más a los hombres de los que respetamos a Dios. Y nosotros, mis hermanos, conocemos a Dios de esta manera. Muchos no conocen a Dios como deberían. Por eso, en lugar de orar con respeto, tenemos tantos lugares hoy en día que se le pasan reclamando a Dios sus promesas, declarándole, decretándole qué hacer, ordenándole al Dios soberano. Muchos no conocen a Dios como deberían y oran, mis hermanos, de una manera como si les aburriera. No, prefieren mirar su celular durante la oración, prefieren pensar en la mariposa que pasa, la polilla que ven por ahí. Nos damos delante de quién estamos, mis hermanos. Nos estamos con frivolidades. Cosas que no haríamos delante de otros hombres las hacemos con Dios. Y cuando estamos con Él, estamos delante de alguien mucho mayor. Decía A.W. Tozer, el mayor problema de la iglesia es que ella no medita lo suficiente acerca de la grandeza de Dios. A veces nosotros no meditamos a quién nos estamos dirigiendo, con quién estamos hablando, quién es nuestro Padre Celestial. Nosotros en este tiempo tendemos demasiado, mis hermanos. Dios muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se presentó con antropomorfismo. ¿Qué es eso? Dios usó cosas que los hombres conocen para asemejar ciertos atributos de Él para que podamos comprender en cierta medida quién es Dios, porque Dios es tan inmenso, tan trascendente que no hay nada en el universo que sea parecido a Él. Entonces Dios a veces usó figuras en las Escrituras para darnos a entender quién es Él. Pero a veces nosotros nos pasamos, mis hermanos, y como que queremos hacer con Dios, compararlo con nosotros, compararlo con otros que conocemos, aun con nosotros mismos. Como que Él es mi amiguito, como que Él es mi parcero, dicen aquí en Colombia, como que ese es mi Jesús. Y ese no es Dios, mis hermanos. Ese no es Dios. Tenemos que meditar más, mis hermanos, en las Escrituras, quién es el Dios verdadero al cual nosotros adoramos. El hecho sí conocía a Dios, sí conocía su señorío, su grandeza, su poder, y levantaron su clamor sabiendo que no estaban en manos de un enemigo, estaban en las manos del Dios vivo, que los tenía ahí, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, somos conscientes de eso. Somos conscientes de cuál es el poder del Dios que adoramos. Clamamos a Él en la angustia para que nos libre. Confiamos que Él está sobre todo lo que nos pueda asediar o cualquier circunstancia que podamos vivir. Miren, mis hermanos, ahora el versículo 25. Porque una iglesia que conoce a Dios, mis hermanos, lo conoce conforme a su palabra. Miren cómo esta iglesia conocía la palabra de Dios. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, dice la Reina Valera, pero la mayoría de las más traducciones traducen una parte que no está traducida en la Reina Valera, que dice: tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de David, tu siervo. Ellos nosotros estaban reconociendo la soberanía de Dios, mis hermanos, en el universo. El Dios que creó los cielos, la tierra, y que es el Señor sobre todo lo que hay. Ellos también reconocían que era el Dios que guió la inspiración de las Escrituras, que David, cuando escribió el Salmo, era un siervo de Dios, guiado por la mano soberana de Dios a través de su Espíritu Santo, para escribir lo que escribió en el Salmo segundo, un salmo que es considerado un salmo mesiánico, el cual están citando ahora aquí los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Ellos conocían que fue la mano providencial de Dios
que guió a David a escribir algo que daba a conocer las cosas que Dios haría en el futuro. Entonces, es Dios, mis hermanos, inspirando su palabra, usando medios humanos para cumplir sus propósitos. Entonces, tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: ¿por qué se amotinan o enfurecen las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes juntaron en una contra el Señor y contra su ungido. Entonces la palabra nos cuenta, mis hermanos, que Dios ya sabía, ¿no? Dios ya sabía que las naciones, los pueblos de la tierra se reunirían, se rebelarían contra el Rey soberano y contra su Hijo, el Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Y como dice en el Salmo aquí, mis hermanos, Dios también sabía que toda esa confabulación, esa conspiración iba a ser vana, mis hermanos. Pura vanidad. Los planes del mundo, los planes del maligno contra Dios, mis hermanos, no tienen ningún poder. Por eso ellos entendieron que eso que se dijo ya en el Salmo 2 se había cumplido en el Señor Jesucristo, en el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Entonces ellos veían que fue el Espíritu Santo que inspiró a David a escribir algo que se iba a cumplir en el futuro en Jesucristo. Y se cumplió en su obra en la cruz. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces les entendió, mis hermanos, cómo este salmo apuntaba a la trama que se había desarrollado por Herodes. El caso de que Jesucristo fue llevado a Herodes solamente es mencionado en el Evangelio de Lucas. Y aquí también se menciona nuevamente por Lucas en Hechos. Y también por Poncio Pilato, por quien también fue entregado a los judíos, a los soldados para ser crucificado. Entonces fueron tanto los romanos, mis hermanos, es decir, los gentiles, los pueblos que lo crucificaron, como el pueblo de Israel, que lo rechazó y entregó en sus manos para ser crucificado, estos pueblos que eran aquí descritos en el Salmo 2. Pero todo eso, mis hermanos, ¿para qué fue? Dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, mis hermanos, ellos tenían un plan. Ellos se unieron, los gentiles con los judíos, confabularon contra el Señor Jesucristo y lo entregaron para morir en la cruz. Pero había un plan detrás de eso, guiado por Dios. Ellos sin saberlo, queriendo hacer el mal contra el santo Hijo de Dios, el Señor Jesús, solo lograron que se cumpliese lo que la mano y el consejo de Dios ya habían determinado que sucediese. Ahora, eso no significa que Dios hace que los hombres hagan lo malo. Significa que Dios, en su anticipado conocimiento, en su presencia, conociendo la maldad de estos hombres, Él los utilizó la maldad de ellos para cumplir el propósito que Él tenía. Lo mismo que pasó con José, ¿no? En el Génesis 50, versículo 20, están los hermanos de José con temor que José les haga daño por lo que le hicieron, ¿no? Ellos lo habían vendido como esclavo a Egipto. Y entonces dice, sus hermanos, que no teman, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Los hermanos de José tenían un plan, hacer el mal contra su hermano. Dios tenía otro plan, usar la maldad de sus hermanos para llevar a José a Egipto, para ponerlo a gobernar allá, para salvar a muchas personas, para hacer un bien mayor. Y asimismo le usó la maldad del pueblo de Israel que había rechazado al Señor Jesucristo, usó la maldad de los sacerdotes, de los principales, usó a Poncio Pilato, usó a los romanos para cumplir lo que su consejo había determinado de antemano, mis hermanos. Dios tiene poder sobre la historia. Dios guía la historia de los hombres. Cuando ve Apocalipsis, uno ve, mis hermanos, cuando está partiendo el Señor Jesucristo los sellos, cómo se va desenvolviendo y va avanzando la historia. Dios avanza la historia, mis hermanos, hacia un cumplimiento. Y lo que Dios ha determinado, que es el bien supremo, eso se va a terminar cumpliendo a pesar de la maldad de los hombres. O sea, de todos los planes que los hombres puedan confabular contra Dios. Entonces ellos pensaron que se habían librado de Él, que habían derrotado al Señor Jesús en aquella cruz. Para eso se confabularon, para acabar con Él. Los gobernantes políticos, religiosos, los gentiles y los judíos unidos con el reino de las tinieblas, conspirando contra el Señor vanamente. Porque cuando creyeron derrotarlo, Él se levantó, mis hermanos, en victoria de la muerte. Cuando lo pusieron en la cruz, creyeron derrotarlo, pero la Biblia cuenta una historia diferente. Porque dice en Colosenses 2:15 que en la cruz Él no fue derrotado, sino despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que ellos pensaron que era la derrota de Dios fue realmente su victoria.
Con su muerte Él derrotó al diablo, el pecado y la condenación. Y con su resurrección derrotó la muerte. Entonces todos los planes que habían hecho contra Él no prevalecieron. Entonces todos los creyentes conocían, mis hermanos, que en Dios, en su poder, en su soberanía, Él los podía también, así como libró al Señor Jesucristo y usó su muerte para un mayor bien, Él los podía librar de aquellos que lo amenazaban, que atentaban contra los planes de que se siga predicando el Evangelio. Entonces no importa, mis hermanos, si todas las naciones, sus ejércitos, todo el poder junto del diablo se unieran contra Dios, mis hermanos, no prevalecerían ni un momento contra Él. Sería todo un esfuerzo vano. Creo que se sublevan contra Dios, mis hermanos. No tienen ninguna oportunidad. Dios dice en la Biblia que desbarata el consejo de este mundo y vuelve nula sus conspiraciones. Y hay, mis hermanos, todavía entre nosotros quien está aterrado porque planean los Illuminatis. ¿Qué planes tienen los masones? ¿Qué va a ser el nuevo orden mundial? Hermano, todas esas conspiraciones que hagan toda esa gente en los cultos son vanas. En vez de estar preocupados por eso, tenemos que estar preocupados por cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No qué hacen ellos, porque lo que hacen ellos está destinado a fracasar, mis hermanos. Dios ya cantó la derrota de ellos, está ya anunciada de antemano. Pero la victoria de Dios también, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquí sacan unas aplicaciones que serían muy interesantes para nosotros. Una buena pregunta, mis hermanos, viendo este texto sería, hermanos, ¿nosotros estamos planificando contra Dios? ¿Conspiramos contra Él? ¿Estamos planificando nuestras vidas a expensas de su voluntad revelada para nosotros? Cuando nosotros, conociendo la voluntad de Dios, buscamos lo contrario, estamos conspirando, mis hermanos, contra lo que Dios ha dispuesto. Y va a ser vano. Cuando abrazamos el pecado, cuando abrazamos el mundo y sus mentiras, cuando decidimos vivir, mis hermanos, la vida a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad, nos estamos rebelando vanamente contra Dios, mis hermanos. Porque Dios también ha determinado algo para su pueblo, para su iglesia. Dios le dio un destino a aquellos que Él conoció. Ese destino tiene que ver con la gloria, con la santificación, con la vida eterna. Y a veces nosotros conspiramos contra los planes de Dios, vanamente, que no vivir todavía para nosotros mismos en este mundo, para nuestros propios planes. Mis hermanos, cuando planeas algo, cuando decides algo, atenta contra lo que Dios ha revelado. ¿Estás conspirando contra Él? Es una buena pregunta, mis hermanos. Y ya sabemos que si estamos haciendo eso, es para nada, hermanos. Trabajar para el polvo, mis hermanos. No tiene sentido. Deberíamos trabajar más bien para lo que el Señor quiere. Ese es el mejor lugar donde podemos depositar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Entonces Él es el Señor, mis hermanos. No vamos a poder escapar de la vara de su corrección. Tiene un propósito con nosotros. Tal vez te preguntes, bueno, ¿otros conspiran tal vez contra ti, mis hermanos? Aquí dice la palabra, no temas. Salmo 118, versículo 6. Ya está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El salmista aquí reconocía, Dios está conmigo, yo tengo que temer lo que estén conspirando contra mí, lo que el mundo trame contra mí, lo que los enemigos de Dios tramen contra mí. Porque como dice también la Escritura, mis hermanos, Él nos hizo más que vencedores. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como dice el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué temer. No hay por qué temer vacunas, no hay por qué temer la crisis económica, por qué temer guerras, por qué temer el anticristo, la marca de la bestia. Si pasamos o no por la tribulación, mis hermanos. Si llega la persecución que llegará. No hay por qué temer, mis hermanos. No hay por qué temer todas esas conspiraciones, porque en vano conspira el diablo y los malignos contra Dios y sus hijos. Porque, mis hermanos, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. El mal que ellos quieren hacer no prevalecerá. Y Dios tiene el poder, porque Él gobierna y sobregobierna en la historia para volverlo para bien, mis hermanos. Entonces no tenemos por qué temer. Como dijo el Señor Jesucristo, mis hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces no temas, mis hermanos, quién ganará las elecciones, porque algunos tienen que echar las maletas, ¿no? No, mis hermanos, no temas. ¿No está ya con nosotros? ¿No está el Señor con nosotros? ¿No es mayor Él que cualquier gobernante, mis hermanos? ¿Que el que está o el que vaya a venir?
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces Dios tiene un plan, mis hermanos, para nosotros. Aunque en el mundo padezcamos, aunque en el mundo haya pruebas, haya circunstancias, haya dificultades, mis hermanos, no hay por qué temer. Estamos seguros en el Hijo de Dios. Una iglesia, mis hermanos, que conoce al Señor, que sabe que se entregó por ellos. Saben, mis hermanos, que no puede ser derrotada por las circunstancias de este mundo. Necesitamos un mayor conocimiento de Dios para que sea aumentada nuestra fe. No hay cosa, mis hermanos, que los enemigos del Evangelio puedan hacer para que no avance el pueblo de Dios. Entonces, esa fue la adoración de la iglesia, pero ¿cuál fue su petición en esta oración? ¿Cuál fue la petición de la iglesia? Ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas, fulmínalos, destrúyelos, desbarata sus planes, los cancelamos en el nombre del Señor, líbranos de la persecución, protégenos, oh Señor, no permitas que acontezca esto a tu pueblo. ¿Verdad que así no oraron? Como muchas de nosotros oramos. Dicen: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos conocían a Dios. Conocían su soberanía, su poder, conocían su palabra y conocían su voluntad, por lo cual ellos piden lo que Dios realmente quería que ellos hicieran en ese momento, mis hermanos. Y lo que Dios quiere que hagamos: valor para predicar la palabra de Dios, aún en medio de amenazas, de persecución, de peligros. Mis hermanos, lo que piden es que Dios les permita, les conceda seguir predicando su palabra y les dé valor para hacerlo. Jesucristo les dijo: ustedes me serán testigos. Ellos sabían que esa era la voluntad de Dios, que ellos testificaran, no que callaran. Ellos no dudaron, no vacilaron, no dijeron: bueno, ¿será que Dios no quiere que sigamos hablando por ahora? No, ellos lo tenían claro. Jesús nos dijo: nos van a perseguir por predicar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Pues predicar la palabra. Ellos estaban claros en su corazón, mis hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Y ellos no fueron los únicos. Esto lo encontramos continuamente en el libro de Hechos y en las epístolas también de Pablo. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos, después de haber sido humillados y golpeados públicamente, no los encontramos llorando, deseando la muerte de sus enemigos, rogando a Dios: líbranos de estas cadenas. ¿Cómo los encontramos? Gozosos, cantando, alabando a Dios, confiados en su protección y en su soberanía. Y dijeron: si Dios nos permite estar aquí en la cárcel, Él quiere que estemos aquí. Y cuando hubo el terremoto, dijeron: bueno, debe ser la voluntad de Dios que salgamos corriendo, ¿no? Entendieron: no, Dios nos trajo aquí para predicar el Evangelio. Y se quedaron ahí, aunque ya podían correr. Ellos entendieron cuál era la voluntad de Dios. Dios nos trajo aquí para predicar su palabra. Y se quedaron, llegó el carcelero, y le pueden predicar a él y a toda su familia. Miren, mis hermanos, qué mentalidad tan diferente a la nuestra, ¿no? Se quedaron ahí para predicar la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba preso en Roma, cuando estudiamos la epístola a los filipenses, ¿no? Ellos dijeron: bueno, oren por favor para yo pronto salga aquí de la cárcel. Qué horrible estar aquí encadenado a un soldado romano. Antes les dicen: no, mis hermanos, esto estar aquí preso, esto redundado en que el Evangelio sea más predicado. Le puedo predicar a los soldados con los que estoy, predico ante el tribunal donde estoy siendo juzgado, ante el César. Los hermanos en Roma se animan para predicar más el Evangelio, sea por pretexto o sea de buena voluntad. Miren cómo ellos veían, mis hermanos, diferente la obra de Dios. Nosotros, si veíamos una circunstancia parecida, estaríamos tal vez desanimados diciendo: no, ¿sabes? Mi misión no es predicar el Evangelio. Yo decía: no, es que Dios me trajo a predicar el Evangelio en la cárcel. Dios me trajo a predicar el Evangelio a Roma. Dios me trajo a esta circunstancia para que yo siga compartiendo su palabra. Ellos entendían todas circunstancias para que yo siga predicando del Señor. ¿Qué mentalidad? Estos hombres no vivían preocupados por las circunstancias o persecuciones. Ellos no pensaban que eso podía arruinar los planes suyos de su vida. Porque nos pasa eso, nosotros decimos: ay, ya no voy a poder hacer mi negocio. Ay, ya no voy a poder estar con mis amigos. Ay, ya no voy a poder hacer lo que pensaba el próximo año por lo que pasó. Ellos estaban pensando: ay, ahora tengo una oportunidad para predicar el Evangelio. Ay, ahora debo esforzarme más para conocer a mi Señor. Ellos pensaban muy diferente, mis hermanos. Ellos pensaban todo el tiempo en que avance el reino de Dios, que sea conocido el Señor Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, ¿cómo afrontamos el mal que vemos en el mundo? Quejándonos, temiendo, orando simplemente que el mal mengüe, pare, desaparezca así solo. ¿Será la voluntad de Dios, mis hermanos, que simplemente oremos para que se cierren los prostíbulos, los ladrones dejen de robar, que los inconversos se conviertan y que la obra de Dios avance? ¿Bastará con solamente orar? Porque hay que orar. Pero eso será todo lo que Dios espera de nosotros. O, mis hermanos, deberíamos estar orando más bien que Dios nos permita a nosotros
que nos llene a nosotros de valor de su Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio a esas personas, en esas circunstancias, a esos lugares. Estamos viendo todo el mal que se manifiesta en el mundo, mis hermanos, en una perspectiva, todo eso bajo la soberanía, el dominio de Dios, que nos permite ver esas circunstancias, el mal que acontece, para que en medio de ese mal lo proclamemos a Él, con denuedo, con valor. O cuando vemos el mal, lo que pensamos, lo que tengo que hacer es irme del país, lo que tengo que hacer es irme de la ciudad, lo que tengo que hacer es irme de este trabajo. O estamos entendiendo que el mal que Dios nos permite ver es para que le pidamos, Señor, en este mal, permíteme proclamar tu verdad. ¿Qué estamos viendo, mis hermanos? Tal vez pensamos, bueno, ¿será que estos hombres no tenían temor? Muy seguramente sí, mis hermanos, pues están pidiendo valor. Muy seguramente como tú, como yo, tendrían temor en una amenaza de sus vidas. Estaban siendo amenazados por aquellos que entregaron a su Señor. Pero ellos dicen, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, vemos sus amenazas, pero también te vemos a ti. Y tú que estás sobre todo, que reinas sobre todos, que nos guardas en tus manos, danos valor. Danos de nuevo para proclamar tu palabra, valor para proclamar tu evangelio. Entendieron que la respuesta estaba en buscar y clamar en Dios. Y dijeron, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos conocían el señorío y el cuidado del Señor, y conocían, mis hermanos, que Él era poderoso para obrar milagros, prodigios, sanidades, señales. Y no era para engrandecerse ellos, no era para edificar su nombre propio. Porque dicen, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, mis hermanos, las sanidades, los milagros, los prodigios, señales sobrenaturales, mis hermanos, eran una confirmación de la predicación del Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a pedir, mis hermanos, que Dios haga señales, milagros, sanidades en medio nuestro, tenemos que entender cuál es el propósito. Que el nombre del Señor sea exaltado. Porque hay gente que solamente quiere ver sanidades por ver un milagro, por ver a ver qué pasa. Mis hermanos, yo he estado en un lugar donde demonios fueron expulsados, gente sanada, y aún así siguen duros en su corazón. No creen en Dios. Eso solamente es para confirmar la predicación del Evangelio. Entonces, si pedimos milagros, sanidades, tiene que ser, mis hermanos, para que Dios sea exaltado, para que su Evangelio pueda correr, se pueda predicar. Entonces, esa fue la adoración del pueblo, esa fue la oración del pueblo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para su pueblo a esta oración? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, que el lugar tembló. En otras palabras, mis hermanos, Dios quería que ellos supieran que Él les había escuchado, que Él estaba de acuerdo, estaba contento. Él aprobaba, mis hermanos, la oración que su pueblo había hecho. De tal manera que hizo temblar el lugar para comunicarles eso. Nuestro hermano Kinstemaker dice al respecto, Dios les dio una señal que así como había sacudido la casa con un temblor, Él también habría de mover el mundo con el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Qué tremendo que lo que dice nuestro hermano. Dios quería que ellos supieran que esa era su voluntad, que Él iba a estar con ellos, que le iba a dar valor, que le iba a dar la provisión necesaria para que cumplieran esa petición que ellos habían hecho, mis hermanos. Muchas veces, hermanos, la iglesia cuando oraba en aquel tiempo, no siempre tembló, no siempre hubo una señal visible después de cada oración, ¿no? Después no está registrado en la Biblia, ni tampoco lo vemos nosotros cada vez que oramos. Pero Dios estaba marcando algo en aquel entonces y lo dejó registrado por medio de su siervo Lucas, para que sepamos que esa oración fue importante. Hay algo, mis hermanos, que Dios quería marcar en la iglesia de aquel entonces, y hay algo que Dios quiere marcar en nuestros corazones por medio de esta experiencia, mis hermanos. Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad, qué es lo que Él aprueba, cuál es nuestra misión como iglesia, qué es lo que deberíamos estar haciendo. Un pueblo que conoce a Dios mismo, su soberanía, su poder, su voluntad, va a pedir aquello que Dios desea. Y ahí en que Dios va a responder esas oraciones, como dice primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, mis hermanos. Y Dios se va a encargar que sepamos que eso es lo que Él quiere y que andemos en pos de ellos. No siempre va con un temblor, no siempre de una manera que sea así tal vez tan sobrenatural,
pero concediéndonos lo que estamos pidiendo. Y vamos a ver que Dios les concedió lo que ellos pidieron. Porque no solamente fue una señal externa, también hubo una interna. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la señal visible fue seguida también por una invisible. Fueron llenos del Espíritu Santo. No de temor, no de dudas, sino del Consolador, del guía que les recordaba toda verdad, que les recordaba para qué los puso Dios, el que los llena, el Espíritu no de temor, sino de valor, de poder, de dominio propio. Y dice luego, la respuesta ¿cuál fue? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios lo llenó de su Espíritu Santo, no de cobardía, lo llenó de valor, mis hermanos, para que continuaran predicando el Evangelio, porque ellos sabían cuál era la voluntad de Dios y Dios había manifestado. Que así era. Hernández Díaz López dice, cuando nos postramos delante de Dios, nos levantamos delante de los hombres. Cuando colocamos nuestros ojos en Dios, perdemos el miedo a las amenazas de los hombres. Ellos fueron amenazados. Y ellos, en vez de poner sus ojos en los hombres, pusieron sus ojos en Dios, se postraron delante de Dios. Y Dios los levantó por encima de los hombres, los levantó por encima de las circunstancias, los levantó por encima del temor, para que siguieran predicando el Evangelio con denuedo. Entonces el valor, mis hermanos, para proclamar a Cristo no lo vamos a encontrar en nosotros. Y mucho menos, mis hermanos, si oramos mal, no conociendo cuál es la voluntad de Dios. Y más bien oramos por nuestros deleites, por cosas que no convienen, de forma egoísta. Si no conocemos a Dios, mis hermanos, su voluntad, no vamos a pedir lo correcto. El valor, la capacidad, el poder para proclamar a Jesucristo, mis hermanos, se encuentra en el Dios soberano y poderoso, dueño de todo, que nos da su Espíritu Santo, que nos llena de nuevo ante toda circunstancia y adversidad para seguir proclamando su gloria, mis hermanos. Entonces, concluyendo, unas conclusiones finales que podemos sacar de lo que vemos hoy en la iglesia, mis hermanos, en Jerusalén. Ellos conocían a Dios. Y eso es una iglesia diferente. La iglesia que conoce a su Dios, como le dije al principio, se esforzará y actuará, mis hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Conocer más a Dios. Un conocimiento correcto, bíblico, verdadero del Dios vivo, mis hermanos, afectará cómo nosotros nos relacionamos con Él. Cuando ocurra alguna circunstancia, cuando seamos perseguidos, cuando no sabemos qué hacer, el conocimiento de Dios nos va a guiar, mis hermanos, a la respuesta correcta. Dios es soberano, Él es el dueño, es el creador de todo. Por lo tanto, mis hermanos, no tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué vivir una vida, mis hermanos, desesperada por las circunstancias que nos acontecen. Hay gente que tú ves, mis hermanos, todo el tiempo están afanados. Y son cristianos, y todo el tiempo están preocupados. ¿Por qué acontecerá? ¿Qué pasará? Y no se acuerdan, mis hermanos, lo que Dios dijo en Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Miren que Dios, mis hermanos, no promete que no va a llegar el agua, la inundación, que no va a llegar el fuego de la prueba. Él dice, no temas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, mis hermanos. El Dios soberano tiene dominio sobre toda situación que podamos vivir, mis hermanos. Podemos estar confiados en Él, sabiendo que su voluntad es para nuestro bien, mis hermanos. Ahora, también el conocimiento del Dios verdadero va a afectar, mis hermanos, nuestra adoración, como vimos. Una adoración verdadera surge de un conocimiento de un Dios verdadero. Porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, no de cualquier manera. Hay gente que todavía adora a un Dios no conocido, o que adora a otro Dios pensando que adora al Señor, como cuando adoraban el becerro de oro, que decían que es Jehová que lo sacó de Egipto. Nosotros damos un conocimiento verdadero de Dios, que nos guíe a una mayor adoración. Cuando Dios se le reveló a Moisés en el desierto, y se proclamó a sí mismo delante de Moisés, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Caer de rodillas a adorarlo, mis hermanos. Conocer a Dios nos lleva a adorarlo correctamente. Una iglesia que adora a Dios de verdad es porque conoce a Dios de verdad. También afecta a nuestra oración. ¿Cómo oramos a Él? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo clamamos a Él? Lo que pedimos es afectado cuando sabemos con quién estamos hablando. Cuando sabemos lo que es capaz Dios, en quien creemos. Entonces, mis hermanos, Dios nos lleva a conocer al Dios que se complace en contestar las oraciones del pueblo que confía en Él.
Porque Él anhela cumplir, hermanos, su voluntad y no tardará en contestarnos si pedimos su voluntad. En especial aquellas cosas que tienen que ver con lo eterno, con la proclamación de ese evangelio, con el avance de su reino, mis hermanos. Él va a contestar esas oraciones. Esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a conocer a ese Dios, el Dios verdadero. Que eso afecte nuestra vida, que eso afecte nuestra comunión, nuestra oración, todo lo que hagamos, mis hermanos, y cómo enfrentamos las situaciones de esta vida. Que el Señor nos ayude. Demos gracias al Señor.